Ahí está. Ahora sí. Espérenme porque me acordé y abrí el grabador de lista. Bueno, no se abrió. Bueno, voy a comenzar directamente con la clase. Bueno, les decía yo que es tan importante para la genética de poblaciones contar con este índice de diferenciación que casi todos los trabajos que utilizan marcadores moleculares, ya sea de conservación, de filogeografía, destinados a, por ejemplo, en medicina, el estudio de la respuesta de distintas poblaciones por sus diferencias genéticas, las respuestas, por ejemplo, ante una epidemia, o las respuestas ante determinadas enfermedades, o las respuestas a los fármacos. Se estudian muchos de estos índices FST, porque ustedes saben que las respuestas, por ejemplo, ante un medicamento no son iguales en todas las poblaciones, depende de la constitución genética. Entonces, conocer las diferencias entre las poblaciones es un indicativo interesante para poder analizar el por qué hay diferentes respuestas, o el por qué el comportamiento de una población frente a un parásito, por ejemplo, es distinto. ¿Sí? Y fíjense que nosotros hemos estado hablando todo el tiempo de la importancia del tamaño efectivo poblacional. Acá no figura como NE, pero a eso se refiere. Y hemos hablado también de que la deriva y el flujo génico son fuerzas que se contraponen. ¿Se acuerdan? El flujo homogeniza, la deriva aumenta la diferenciación. Entonces fíjense que acá tenemos la relación. El índice FST marca la diferenciación. Y contrario a esa diferenciación, actúan los tamaños de poblacionales grandes y las tasas de flujo génico grandes. Entonces, por eso es inversamente proporcional. A mayor flujo génico, mayor FST. Perdón, menor FST, menor diferenciación. A mayor tamaño efectivo, menor diferenciación. Y esto que ustedes ven acá, N por M, ¿lo ven? Es más, para algunos autores lo centran en N por M y otros en 4N por M, se conoce como el índice o el coeficiente de aislamiento reproductivo. ¿Sí? Porque la relación de aislamiento está dada por el tamaño poblacional asociado al flujo génico. En una población pequeña, un pequeño flujo génico tiene mucho efecto. ¿Sí? En una población grande, el flujo génico, si es pequeño, no tiene gran impacto, pero la deriva no va a estar actuando porque la población es grande. Entonces, la combinación de ambos fenómenos, la deriva representada por el tamaño efectivo y el flujo representada por ME, nos pueden estar dando una idea del grado de diferenciación. Y miren lo que tenemos acá. Fíjense. Esta curva nos dice cómo cae la diferenciación genética a medida que el coeficiente de aislamiento reproductivo incrementa. El N por ME. Si esto es alto, la diferenciación es baja. Miren que hay un punto crítico donde cambia la pendiente, ¿lo ven? Este sería más o menos el punto crítico, yo lo hubiera puesto un poquito más abajo, si el punto donde esta curva cambia la tendencia. Acá viene en caída rápida y acá se ralentiza, ¿sí? Y entonces, en estos puntos, uno puede mirar los valores y ver los grados de divergencia. Por encima de esos valores se habla de una gran divergencia. En ese punto de quiebre hablamos que hay mucha divergencia y en el resto que nos queda, en la parte esta de abajo de la curva, en esta primera etapa de todavía caída importante, hay moderada divergencia y poca divergencia en estos valores altos de N por M. ¿Sí? Entonces fíjense que esto puede ser visto desde dos puntos de vista. Este análisis se ha hecho con modelos matemáticos,
Pero si yo voy a una población y no tengo información demográfica, puedo calcular el FCT y basta, y puedo calcular este producto N por M con la información que obtuve de marcadores genéticos del FCT. Si en una población yo no tengo información genética y tengo información demográfica, ¿sí?, puedo entonces estimar indirectamente la diferenciación genética. ¿Se entiende? Esto que está a la izquierda procede de datos genéticos y esto que está a la derecha procede de información demográfica. ¿Sí? El tamaño efectivo poblacional, la tasa de flujo génico, todos esos son datos demográficos. De hecho, hay un área en la genética de poblaciones que se llama demografía genética. Yo lo miro como un área de la genética de poblaciones, los demógrafos dirían que es un área de la demografía que intenta explicar fenómenos genéticos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante que es poder acceder a este valor de diferenciación o bien tener esta información. Porque entonces, si nosotros podemos estudiar en una población, podemos, por ejemplo, a través de censos, ver cuáles son los individuos reproductores y calcular el tamaño efectivo con algunas de las fórmulas que les di, que si acuerdan ustedes, ninguna tenía datos genéticos. ¿Se acuerdan? Cuando vimos, por ejemplo, cómo calcular el NE cuando había distinta proporción de machos y hembras, cómo calcular el NE cuando había fluctuaciones en el tamaño, ¿se acuerdan? Son todos datos demográficos. Entonces, si yo tengo esos datos demográficos, por ejemplo, con el marcado de los individuos podría mirar la tasa de flujo génico, yo podría hacer una estimación del grado de diferenciación genética. Y esta curva, fíjense que es una curva de equilibrio. ¿Qué quiere decir acá? Que a pesar de que hay flujo génico, esta población conserva una diferenciación respecto a otra de este grado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un par de poblaciones, puede haber flujo y al mismo tiempo deriva, y entonces alcanzo un estado de equilibrio en donde se mantiene la diferenciación. Entonces, por un lado el flujo tiende a homogeneizar, por otro la deriva tiende a diferenciar y llega a un punto de equilibrio donde la diferencia puede ser este valor o este o cualquiera de los valores que esté en la curva. Y eso se relaciona con los parámetros que definen la deriva, como es n, con el parámetro que define el flujo génico, que es me. ¿Les queda claro? Por eso es muy importante mirar esta curva como una curva de equilibrio. Es decir, la población puede permanecer con esta diferenciación durante mucho tiempo a pesar de que hay flujo. ¿Por qué? Porque la deriva al mismo tiempo está ocasionando diferenciación. ¿Sí? Vamos a ver que estos productos, 4N por M, ¿sí?, después lo vamos a ver reflejado también en otros productos parecidos, en ecuaciones parecidas, nos están indicando, según el modelo neutralista, que lo vamos a ver ahora, cómo puedo yo predecir los efectos de la deriva. Por ejemplo, si el producto 4, NE por ME, es mucho menor que 1, entonces la diferenciación causada por la deriva va a ser superior a la homogeneización causada por este flujo de genes. Entonces, en ese contexto, con estos valores, la deriva es la fuerza predominante. No es la única, es la fuerza que predomina sobre el flujo. ¿Sí? Si vemos que es mayor que 1, entonces el flujo es más fuerte que la deriva. Y entonces, ¿qué esperarían de FCT en este caso? Entre dos poblaciones que tienen ese fenómeno. ¿Alto o bajo? ¿Bajo? Bajo, exactamente, ¿sí? Bajo porque quiere decir que la fuerza de homogeneizar
de hacer parecida a las poblaciones que ejerce el flujo génico supera a la tendencia de la deriva a diferenciar. ¿Sí? Y antes de pasar a lo siguiente, voy a abrir la pizarrita para extender un poco más esta idea y nos vamos metiendo en un tema del programa que es la teoría neutralista y que la vamos a abordar enseguidita después del modelo de Wright. ¿Sí? Déjenme decirles, a ver, abro la pizarra, me olvidé de abrirla antes. Siempre demoro un poco. A mí me gusta escribir también en el Power, pero no logro guardar los archivos. Ya les comenté esto los otros días, que hay veces que lo he grabado de la misma forma, he buscado archivos donde puedo escribir, me fijo cómo está grabado y grabo los otros de esa forma y no me aparecen los botones para poder escribir. Alguna vez sí he podido escribir sobre PowerPoint con ustedes, ¿no? No recuerdo, profe. ¿No? Bueno, yo les decía que hay todo un modelo de, mejor dicho, un gran desarrollo de modelos que trabajan con la deriva génica y que buscan comparar las consecuencias del efecto aleatorio que es la deriva versus factores direccionales que ya vimos cuáles son. Acá tenemos la relación de deriva con flujo, pero hay otras relaciones equivalentes igual de importantes. Por ejemplo, 4n por s, si es menor que 1, implica que la deriva es más grande o fuerte que la selección. ¿Sí? Quiere decir que una población con estas características, ese es el coeficiente de selección, obviamente, para un locus que tiene este coeficiente de selección, si el producto con NE y por 4 da menos que 1, quiere decir que la evolución en ese locus, en esa población, está dirigido por el azar más que por la selección. Es por eso que se puede, habiendo incluso selección, fijar caracteres o aumentar las frecuencias de caracteres que pueden ser deleterios. ¿Sí? Si 4n por s es mayor que 1, entonces la selección será la fuerza predominante sobre la deriva. ¿Sí? Y así como hemos visto esto para selección, para flujo, ya lo hemos visto acá, podemos ver para otro factor evolutivo. Por ejemplo, ¿qué otro factor evolutivo puede interesarnos? Direccional, que se contraponga con la deriva. Que se contraponga en el sentido de que es direccional y la deriva es aleatorio. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué pondrían acá? La mutación recurrente. Entonces, si yo tengo este producto, uy, puse mayor, y habíamos empezado siempre con el menor, es menor que 1, entonces la deriva va a ser más importante que la mutación recurrente, es decir, el cambio que genere la mutación recurrente, ¿sí?, va a ser menos importante que el que genera la deriva. Por supuesto que esto casi siempre es así, porque las tasas de mutación son siempre muy bajitas, ¿sí? Así que es muy difícil lo contrario, ¿sí? Así que acá yo les voy a poner unos puntos suspensivos porque vamos a ver que es importante el trabajo conjunto de mutación y deriva, ¿sí? Y podríamos agregar el meiotic drive, pero nadie se tomó el trabajo de hacer el análisis, pero perfectamente podríamos incluir acá, en vez de mutación, la tasa de distorsión de la segregación. ¿Sí?
¿Qué iría acá entonces? Esto no está en ningún libro, pero lo podríamos deducir. Si el parámetro para la mutación recurrente es mu, el parámetro para la distorsión de la segregación es K. ¿No es así? Y entonces podríamos hacer una equivalencia de que si esto es menor que 1, también aquí es más importante la deriva que el meiotic. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y esto que les acabo de decir es todo un desarrollo de lo que se va a conocer como la teoría neutralista de la evolución molecular. Y en un ratito la vamos a ver. Pero antes de avanzar en la teoría neutralista de la evolución molecular, vamos a trabajar con otra propuesta que hizo, muy interesante, que hizo Wright. ¿Pueden ver bien acá? ¿O está muy pequeño para ustedes? Está bien, Está profe. pequeñito, profe. Bien, vamos a ver, sobre todo ahí que hay texto, a ver si puedo. Ahí está mejor. Sí, profe, mejor. Bueno, hay muchas cosas que no están escritas acá. Yo voy a tratar de transmitírselos porque no hay texto en castellano y los libros no lo tratan adecuadamente, así que les voy a subir un texto pequeño sobre estos supuestos del modelo de Wright. Y lo otro lo voy a dejar para que lo deduzcan como lo vamos a deducir acá en clase, ¿sí? Fíjense que Sewall Wright es uno de los artífices que propuso modelos matemáticos para la deriva. Sewall Wright decía que todo el análisis de la selección natural era muy acorde con poblaciones grandes. Y cuando yo les introduje la idea de deriva, les conté que una de las observaciones que había hecho Wright, que trabajaba con ratones en laboratorio, era justamente proponer que las poblaciones no se comportaban como una gran población panmíctica, sino que en realidad se comportaban como un conjunto de demes pequeños, entre los cuales había flujo de genes, pero como eran pequeños también podía estar actuando la deriva. Esta idea de demes interconectados por el flujo es lo que hablamos en la clase pasada, se conoce como la idea de metapoblación. ¿Sí? Entonces, Wright ahí hace un quiebre con los modelos tradicionales y dice, primero, no tenemos que analizar el efecto de un gen sobre la población. En realidad, el comportamiento de los individuos en una población es la resultante de la acción de muchos genes, ¿sí? Al mismo tiempo. Además dice, muchas de las características que tienen que ver con la viabilidad y la reproducción de los organismos son caracteres cuantitativos. Por lo tanto, hay muchos genes menores que intervienen o que afectan el carácter. Y por lo tanto, las poblaciones tienen mucha variabilidad que determina esa variabilidad fenotípica. ¿Me siguen hasta ahí? Él dice que el proceso de diferenciación en las poblaciones depende de la distribución al azar de gran cantidad de loci. Y algo que creo que no está aquí, ¿sí? Ya me parece que no está, es otra idea muy importante, y es la idea o la pregunta que se hace Sewall Wright, ¿cómo es posible que una población que está más o menos adaptada a un determinado ambiente pase a una adaptación mayor, ¿sí? Si esa adaptación mayor requiere de otros alelos que estén trabajando. Entonces él dice, es muy difícil, pensemos, y ahora les voy a reducir esto para poder dibujar, dice él, pensemos como que la adaptación es una suerte de espacio de eficacias biológicas. Si yo viera de perfil, podría representar ese espacio adaptativo como si fueran montañas.
Entonces, imagínense que este es el espacio adaptativo de una población, donde todos los genes contribuyen a la eficacia biológica. Entonces, yo acá representaría la eficacia biológica media de la población, que ya saben cómo calcularla. ¿No es así? Entonces, uno podría decir, bueno, una población que esté en este lugar, para alcanzar esta mayor eficacia biológica, ¿qué le tiene que pasar? Tiene que descender, ¿no es así? ¿Cómo va a descender si la selección nunca disminuye la eficacia biológica? Siempre o la mantiene o la aumenta. Entonces la pregunta de él era básicamente esto: ¿cómo una población puede pasar de un estado de adaptación a otro mejor si esto está en un espacio adaptativo desplazado, en un equilibrio desplazado? ¿Por qué desplazado? Porque esto requiere combinaciones genéticas muy distintas a estas. Entonces él dice, ¿cómo hace para llegar hasta acá? La selección no se lo va a permitir, la selección no va a permitir que baje. ¿Se entiende? Entonces esa es la gran pregunta de Wright. ¿Cómo puede una población pasar de un pico adaptativo, a esto le vamos a llamar pico, a otro pico que refleja una mayor eficacia biológica o una mayor adaptación? ¿Sí? Entonces él dice, bueno, primero, hay que pensar que la población no es infinitamente grande, o que si es grande está dividida. A su vez hay que pensar que esa eficacia se construye no con un único locus, sino con la interacción de muchos loci. Al final yo tengo que el individuo tiene una aptitud determinada, pero como consecuencia de la intervención de múltiples loci, que muchos caracteres son cuantitativos, y aparece también esta idea. Aparece también la idea de que hay epistasis. ¿Se acuerdan qué es la epistasis? Ustedes han estudiado las epistasis de dos locus en genética, ¿sí o no? De dos loci, perdón. Un locus que afecta la expresión de alelos de otro loci, ¿no se acuerdan de eso? Dominante, recesiva, doble dominante. Sí, profe, sí. Bien, bien complejo. Bueno, imagínense ahora esto más complejo aún. No son dos loci, son muchos los loci los que interactúan, ¿sí? Y en esa interacción de genes, la eficacia biológica resultante es mucho más compleja de deducir, ¿no es así? Entonces él dice, primero, la eficacia biológica no resulta de mirar un único locus. Tenemos que pensar que hay muchos loci, que todos los genes de una especie pueden estar afectando la eficacia biológica de modo distinto. Segundo, que muchos caracteres del fenotipo son cuantitativos y de por sí ya tienen muchos genes involucrados. Tercero, esos genes entre ellos interactúan entre sí e interactúan con el ambiente. Otra más, muchas de las diferencias selectivas son pequeñas, no son tan grandes. Es decir, si la selección opera con un coeficiente S de 0,01, la pregunta es, ¿estará dirigiendo la evolución de la población o el azar será más importante? Ya algo de eso hemos hablado hace un rato. Otra más, las poblaciones están sufriendo mutaciones todo el tiempo. Algunas mutaciones tienen efectos grandes, pero otras tienen efectos pequeños. Es más, algunas pueden tener efectos neutros. ¿Sí? Además también hay pleiotropía. ¿Qué era la pleiotropía? ¿Se acuerdan? Hemos metido ya la epistasis, ahora metamos la pleiotropía. ¿No se acuerdan de genética qué es la pleiotropía? Que no escuche Mariana porque se muere. La profe de genética le da un ataque.
Pleiotropía es el efecto por el cual un gen produce efectos fenotípicos sobre distintas características. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? Entonces, por ejemplo, si hay un gen que está afectando el color del pelaje en los gatos y produce albinismo, es muy probable que además también haya sordera, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Se están acordando qué es la pleiotropía entonces? Sí, sí. Bien. A su vez, dice Wright, el ambiente no es uniforme. El ambiente es una serie de parches, algunos continuos, otros no, pero donde uno puede representar distintas eficacias biológicas, distintas condiciones adaptativas, que es lo que está reflejado acá, que si yo lo miro de arriba, lo podría representar como una serie de círculos concéntricos, los que hacen mapas de topografía saben a qué me estoy refiriendo, ¿no es así? ¿Alguna vez han visto esto? Estas representaciones. Sí. ¿Sí? Bueno, y entonces él dice, estoy tratando de hacer un dibujito más o menos. Bueno, él dice, el espacio ambiental es un paisaje. En ese paisaje hay zonas adaptativas. Zonas adaptativas hace referencia a que un conjunto de genes de una población, ¿sí?, tiene distintas eficacias biológicas. Entonces, estas curvas representan valores de eficacia media de la población. Una población con eficacia alta está cerca del pico y las poblaciones con baja eficacia biológica están en estos que llamamos valles. Acá el W es bajo y acá el W es alto. ¿Se entiende? Entonces él dice, el ambiente no es uniforme, hay un paisaje adaptativo, ¿sí? Y en ese paisaje adaptativo, en ese espacio, hay diferentes zonas adaptativas. La mejor adaptación habrá un conjunto de combinaciones genéticas que incrementan la eficacia biológica acá, pero que en este sector podrían disminuirla. ¿Se entiende? Entonces él dice, además, las poblaciones, y ya lo hemos dicho, no son una única población, sino que las especies están formadas por muchas poblaciones en una dinámica que hemos descrito como la dinámica de metapoblaciones, donde los demes se interconectan con flujo, donde los demes pueden extinguirse, y los demes pueden formar demes hijos. Un deme con un conjunto de individuos que salen de él, funda otro DM. Y después ese otro DM capaz que se extingue. ¿Se entiende? Entonces, esta dinámica es muy compleja. Y él dice, en la mayoría de las especies hay muchas poblaciones locales con apareamiento aleatorio que están lo suficientemente aisladas para permitir su diferenciación. Entonces, por ejemplo, esta puede ser una población y esta otra de la misma especie. Acá hay diferenciaciones porque además sus espacios ambientales son distintos, ¿sí? Y entonces, no hay un suficiente aislamiento para hablar de que son especies distintas. Y a su vez, los genes, como hay algo de flujo, los genes adaptativos en un lugar pueden llegar hasta otro y pueden hacer reducir la eficacia biológica, o si un gen adaptativo general se ha perdido en una población por deriva, puede ser reincorporado por el flujo desde otros lugares, ¿sí? Entonces, fíjense que es una dinámica muy compleja la que él está mostrando. Y entonces dice que esto puede llevar a muchas diferencias en las frecuencias génicas entre los demes
sin que necesariamente haya diferencias fenotípicas muy notables. ¿Sí? Entonces, a partir de esta idea, del conjunto de estos supuestos, Wright describe ese paisaje adaptativo como picos y valles, en este espacio como que se conoce como un espacio que está dibujado en 2 dimensiones, pero que representa un espacio adaptativo multidimensional. ¿Por qué multidimensiones? Porque hay muchos loci, porque hay factores demográficos que intervienen, porque hay factores ambientales que intervienen. Ese espacio podríamos hacerlo equivalente al concepto de nicho de ecología. ¿Sí? Ustedes no han hecho ecología, entonces yo tengo que permitirme que discutamos qué es el nicho. Aunque no han hecho ecología, es algo que se estudia incluso en el secundario, ¿no es así? ¿Qué es el nicho ecológico? ¿Alguien sabe? ¿O alguien supone que es? A ver, ¿quiénes se animan a buscar en este momento una definición de nicho ecológico? Googleen a ver qué encuentran. ¿Sí? Les doy 5 minutos para que se fijen qué es el nicho ecológico. No me digan que no les suene el término, díganme algo por lo menos. En ninguna materia han hablado de nicho ecológico. Acá en el chat están respondiendo. Andrea dice, espacio físico en el cual un organismo puede tener todo lo necesario para sobrevivir. Emanuel dice, creo que es el conjunto de factores de n dimensiones que permiten que una especie exista en determinado espacio. Bien, esa definición es la que nos interesa. Esa es la definición de Evelyn Hutchinson, si no me equivoco, ¿no? Se define el nicho ecológico como un espacio multidimensional. No es físico solamente. A lo mejor ni siquiera abarca el espacio físico, sino hace referencia a un conjunto de variables que toman valores en un rango específico, ¿sí?, que definen a una especie. Entonces, una especie, según esta idea de nicho, tiene un nicho ecológico que no comparte con otra especie. ¿Qué es ese nicho? La forma en que se alimenta, dónde vive, qué constitución genética tiene, qué horario del día utiliza para consumir sus presas, cómo toma los nutrientes del suelo, qué sé yo, todo lo que se les ocurra define el nicho. Por eso es una noción abstracta y se habla del espacio multidimensional. Si uno piensa en el espacio físico ¿cuántas dimensiones tiene? 3, ¿sí? En una dirección, en el plano, en otra dirección en el plano, y la otra, saliendo de ese plano, podría ser la altitud, ¿sí? Además del espacio físico, el nicho ecológico incluye todas las otras variables que caracterizan a la especie y que la hacen apta para un determinado contexto ambiental. Y por contexto ambiental no solamente son las cuestiones físicas y químicas, sino también las interacciones con las otras especies. Por eso que es un concepto muy complejo. Y lo que está diciendo Wright es más o menos un concepto de nicho. La especie tiene un gran espacio adaptativo. Imagínense que hay quienes han tomado la idea de que, bueno, en una especie tengo muchas poblaciones. ¿Sí? Y cada una de estas poblaciones, si este es el espacio multidimensional de la especie, todo esto define la especie, pero el nicho de esta población probablemente sea distinto al de esta y al de esta. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice Wright es que cuando hablamos del espacio adaptativo, no es un espacio geográfico.
Y ese es el primer error que suelen cometer cuando quieren explicar el modelo de Wright, porque miran este dibujo y es un espacio bidimensional. Bidimensional porque es la forma fácil de representarlo y de dibujarlo. Pero lo que está diciendo es que cada una de estas curvas de nivel representa la eficacia biológica. Una población puede estar acá, ¿y cómo será su eficacia biológica? ¿Alta, mediana o baja? Si está acá. Alta. Alta. Y si está por acá, es baja. Y aquí, bajísima. Entonces, ¿cuál es la única vía por la que una población puede incrementar la eficacia biológica? Ir desde acá, hacia acá. Desde bajo a alta eficacia biológica. ¿Qué fuerza puede llevarla a subir a ese pico adaptativo que no es un espacio geográfico? ¿Cuál es la única fuerza que aumenta la eficacia biológica? La selección. La selección, solo la selección puede llevar a los picos, ¿sí? Fíjense que si una población está acá, ¿tiene lastre o no tiene lastre? Si está acá, por ejemplo. Imagino que tiene lastre. Tiene lastre porque su eficacia biológica es menor que la máxima que podría alcanzar en ese espacio multidimensional, ¿no es así? Bueno, entonces, con todas estas consideraciones, Wright dice, hay 6 grandes circunstancias distintas. Esto está tomado del trabajo original de Wright planteado en la década del 30. Miren, escrito a mano y los dibujos a mano. Sin embargo, este modelo no fue usado mucho tiempo porque es difícil de interpretar, pero cada vez, yo en los primeros libros no lo veía plasmado y ahora en algunos libros de evolución sí veo que se habla más frecuentemente del modelo de Wright, que es muy importante porque con todos los supuestos que hemos mencionado, Wright trata de ver cómo pueden las poblaciones cambiar de espacio adaptativo o de zona adaptativa con la intervención de todas las fuerzas evolutivas. La única fuerza evolutiva que no está representada en estos casos es el meiotic drive, que para la época en que lo redactó Wright no estaba mencionada, ¿sí? Entonces él dice, pongamos un caso A. En ese caso A, ¿sí? Ay, quiero marcar acá y lástima que no me deja poner el puntero. En este caso A, yo tengo una población que tiene una tasa de mutación alta, dice mutación incrementada, ¿lo ven? Si hay una mutación incrementada, esa población tiene poca o mucha variabilidad. Muchas. Mucha. ¿Qué más dice? En este contexto, la selección no es fuerte. Por eso dice selección reducida. ¿Lo ven? Y dice además que el producto N por mu y N por S que vimos hace un ratito, ¿se acuerdan? Son muy grandes. O sea que la selección va a ser fuerte. ¿Qué opinan ustedes? La selección, si es grande, va a ser importante. Lo que está claro acá es que la deriva no va a ser importante. En este primer caso, la población tiene mucha variabilidad, la selección no es muy intensa y a su vez no hay deriva. ¿Qué quiere decir esto? Que esta población, el estado inicial, es el estado de línea de puntos. Fíjense que acá creo que dice el estado inicial, ¿sí? Y el estado siguiente. En el estado inicial, yo tengo la población
en un pico que parece reducido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al principio pocas combinaciones genéticas explican la máxima eficacia biológica. Mientras que, como la selección está bastante relajada y hay mucha variabilidad genética, ¿qué quiere decir esto? Que esta máxima eficacia biológica que tenemos acá puede alcanzarse con una gran cantidad de combinaciones genéticas. Y por eso él dice, el pico se amplía y grafica el círculo por fuera del estado inicial. ¿Lo ven? Tratando de representar que hay una alta eficacia biológica, pero que esa alta eficacia biológica se consigue con distintas constituciones genéticas. No hay un mejor genotipo y por lo tanto eso representa la ampliación del pico. ¿Está claro? Veamos el caso B. En este caso, la selección es fuerte o hay poca variabilidad genética producida por mutación. A pesar de eso, la deriva no es importante, por eso pone como que 4NMU y 4NS son muy grandes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estas dos son poblaciones grandes, estas podrían explicar la visión tradicional de la selección. La selección es la fuente principal que conduce a la evolución de las poblaciones. Dice, en este caso, que la selección es muy fuerte, a pesar de que pueda haber variabilidad o que la mutación es reducida, lo que me está diciendo es que esa población, para estar en la alta eficacia biológica, solo se va a conseguir con pocas combinaciones genéticas. A lo mejor hay algunos pocos genotipos que son los mejores. Entonces, esto va a llevar a que la población reduzca ese pico adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que ahora la línea concéntrica, que era el estado inicial, es reemplazada por, quiero usar la flechita, pero en la figura se pierde, ¿sí? Es reemplazada por la línea de puntos. ¿Lo ven ahí? Esperen, que creo que tengo una solución para poder escribir. Vamos a hacer lo siguiente. Me pone nerviosa lo que no puedo escribir encima. A ver. A ver si me deja agrandar. Bueno, capaz que ahora voy a poder escribir encima. O por lo menos marcar con alguna flechita. ¿Sí? Entonces fíjense que en este segundo caso, fíjense, acá se amplió el pico adaptativo y dijimos que se alcanza alta eficacia biológica con gran variabilidad genética, con muchas combinaciones genéticas, ¿sí? Y en cambio en este lugar con la selección fuerte, ven aquí, pero sin actuar la deriva, lo que dice es que en esas condiciones, en ese espacio multidimensional, hay pocas combinaciones genéticas que implican la máxima eficacia biológica. Y esto es lo que representa aquí que el pico se ha reducido. ¿Sí? En estos dos casos, la selección es la causa fundamental de que la población no salga del pico. Fíjense que no puede cambiar de acá a acá bajo estas circunstancias. ¿Se entiende hasta ahí? En el tercer caso, él dice hay un cambio del ambiente. El ambiente cambia cualitativamente. Y entonces una población que estaba adaptada quedó ahora fuera de lugar, quedó en una zona de menor eficacia biológica. Ahora el pico está acá, antes estaba acá. Y entonces, bueno, ¿qué le puede pasar a esa población que quedó desajustada? Si tiene la variabilidad suficiente, ¿quién la va a impulsar hasta el nuevo pico? ¿Cómo es la única forma que una población puede incrementar? La selección. Fíjense
que este caso requiere de que la población no haya caído en un valle. Un valle puede representar la extinción. Es tan baja la eficacia biológica que esa población lo más probable es que se extinga. Acá, si yo viera de perfil este caso, la población está en el espacio adaptativo, está por acá. Entonces, puede subir si hay selección. ¿Se entiende? Entonces, en este tercer caso, fíjense, hay un cambio del ambiente, la población queda desajustada, pero si tiene variabilidad genética, la selección la va a impulsar. Fíjense que dice que esa población sigue siendo grande. No hay deriva. La población quedó desajustada no por la deriva, sino porque el ambiente cambió. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuarto caso. Fíjense qué dice acá. Estrecho inbreeding, o sea, alta endogamia. Si hay alta endogamia, ¿cuál es la fuerza más importante? La deriva. El azar, la deriva, y por eso dice 4N-mu con 4NS muy pequeños. De esto estuvimos hablando hace un rato, ¿se acuerdan? Entonces dice, si esto pasa, es probable que la deriva haga caer a la población a una zona de baja eficacia biológica. Y está dibujado de esta forma porque quiere representar lo errático de este rumbo. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, le pueden pasar varias cosas a la población. Lo más probable que le puede pasar es que se extinga. Ya hemos hablado de la espiral de extinción, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si una población pierde su eficacia biológica, va a ir perdiendo de tamaño, esto va a ir acelerando la endogamia y finalmente hasta puede llegar a extinguirse. ¿Sí? Así que con deriva sola no puede una población pasar de un espacio, de una zona adaptativa a otra zona adaptativa, porque en el valle se va a extinguir. ¿Sí? Lo que puede pasar es otra situación. En esta situación, fíjense que dice que hay leve endogamia y que los productos 4N-mu y 4NS son medios. ¿Qué quiere decir? Que aquí alternan los efectos de selección y deriva, y por eso tenemos esta curva errática, ¿la ven? Esta curva fluctúa alrededor del pico, eventualmente puede caer en un valle, una población, pero habrá momentos en que esté cerca del pico porque la selección fue un poco más intensa que la deriva. ¿Sí? Entonces, en estos casos, también lo que dice él, lo que puede pasar es que esté dando vueltas con eficacias biológicas no máximas, y en un caso extremo hasta puede caer en un valle y de vuelta. En el valle, ¿qué le pasa a la población? Se extingue. El problema que se le presenta a Wright es cómo las poblaciones atraviesan valles de eficacia biológica. ¿Sí? Y entonces, él dice, todo esto es lo que ya venimos sabiendo. Nada de esto es nuevo. De esto ya venimos hablando, de la deriva, de la selección, una selección que permite muchas combinaciones genéticas, por ejemplo, la heterocigosis. Si hay selección a favor del heterocigoto, en muchos loci podríamos estar con este mecanismo, ¿sí? O una selección direccional muy fuerte aquí, ¿sí? Entonces, lo que él dice es, hay una situación que es más real que todas estas otras, y es considerar que la población no es única, sino que está formada por muchos demes. Estos demes, por acción de la deriva, pueden estar en distintas zonas del espacio adaptativo, algunas incluso en zonas de valle, pero no se extinguen, porque estas líneas que están acá, ¿qué estarán representando esas líneas? Esto, ¿qué representará? Flujo génico, profe. El flujo génico. Entonces él dice, el hecho de que haya muchos demes explorando distintas zonas del espacio adaptativo, y explorando me hago referencia a que están con eficacias biológicas medias bajas, pero están en distintas combinaciones de ese espacio multidimensional.
hace posible que algunos de ellos entren en la zona de riesgo de extinción de los valles. En la teoría de metapoblaciones nos dirán que muchos de ellos pueden llegar a extinguirse. Pero acá lo que dice Wright, es probable que algunos no se extingan porque el flujo puede traerles aquellas variantes que son muy importantes para la supervivencia. ¿Sí? Y entonces él dice, además de la deriva, voy a escribir acá, este es el sexto caso, de la deriva, porque las poblaciones son pequeñas, subdivididas, del flujo que evita la extinción porque puede reincorporar aquellos alelos selectivos que se hayan perdido por deriva, hay un fenómeno en una primera etapa que se llama selección interdémica. ¿Qué es la selección interdémica? Es esto que hay una suerte de competencia entre los demes. Y algunos demes pueden ser muy eficaces en dejar demes hijos en esta zona de baja eficacia biológica. Y otros demes a lo mejor son exitosos en vivir en el espacio en donde están, pero no son exitosos en el momento de dejar demes hijos. Y esto no es nada más que ver la selección a nivel de grupo, ¿no es así? En este grupo que hemos llamado deme, hablamos de selección interdémica. Este deme es más eficaz que este otro. Y esa eficacia permite a que esta zona de valle esté permanentemente siendo explorada por demes, exploradas en el sentido de que pueden haber demes que estén en ese lugar, algunos se extinguen, pero a lo mejor alguno de esos demes puede entrar en el área de influencia de otro pico. Si yo lo veo desde perfil, hay demes que caen acá, muchos se extinguen, a lo mejor hay alguno que entra por azar en esta zona. Ya no está en el área de influencia de estas condiciones adaptativas, sino que lo que tiene más cerca es este nuevo espacio adaptativo, ¿no es así? Entonces, si yo tenía este espacio y acá este otro, acá hay pico y acá hay valle, y un deme entre tantos de los que permanentemente caen acá y algunos se extinguen, alguno puede caer en esta zona. Y si cae acá, es probable que ese deme, por ejemplo, podría ser un efecto fundador. ¿No es así? Si está fundando en un espacio totalmente distinto, es probable que este deme pueda aumentar su tamaño y una vez que tenga tamaño grande, va a incorporar variabilidad por mutación. ¿Y qué puede pasar? Que la selección, ya ahora selección individual, él habla de selección masal. La selección masal ya les explico qué es. La selección masal la conduzca a un nuevo pico adaptativo. Y este pico adaptativo es mejor que este otro. ¿Sí? Entonces él dice, esta es la única forma donde se pueden explorar nuevos espacios adaptativos. Una población adaptada con selección no puede salir de ese lugar, está atrapada por ese atractor. La teoría de la complejidad hoy habla mucho de los atractores, es un tema complejo, pero si a alguno les interesa, es muy interesante hablar de la complejidad y de esta idea de centros de atracción. Es una cosa compleja, pero es bien interesante. Entonces él dice, la selección masal, que es la selección individual, puede entonces ahora llevar a las poblaciones al nuevo pico adaptativo. Entonces, si este espacio multidimensional es distinto a este, yo puedo estar en una nueva especie. Puedo estar en el camino a formar una nueva especie. ¿Se entiende? ¿Qué es la selección masal? Para que no les quede la duda. Bueno, es un término que usan los mejoradores, selección masal. Es la selección por el fenotipo. Por ejemplo, si yo tengo una plantación de trigo y quiero trigos de espiga larga, bueno, me quedo con todas las plantas que tienen espiga, que producen espiga larga y dejo que dejen descendientes. No necesariamente
todas van a tener igual combinación genética, porque ya vimos que esos caracteres cuantitativos pueden ser generados por una combinación de múltiples genes distintos. A eso le llama selección masal, ¿sí? Una selección basada en el fenotipo básicamente cuantitativo, ¿sí? Y así tenemos cómo Wright puede pensar en la evolución de las poblaciones, llegando incluso a la idea de formar nuevas especies, solamente considerando la posibilidad de que todos los factores actúen y no cada uno de ellos independientemente. La selección sola no puede, ¿sí? La deriva sola no puede. La deriva y la selección sola no alcanza porque es probable que a la larga se extinga o que quede en este pico. Mientras que si actúa deriva, flujo y distintas formas de selección, entonces es posible que pasemos a un nuevo espacio adaptativo. Ahora sí volvamos al dibujito original de Wright. Me paro ahí y escucho preguntas. María Luz, esto el año pasado no lo vimos. María Luz y a todos los que hicieron el año pasado, que teníamos un tiempo acotado, no vimos el modelo de Wright, ¿sí? Pero este año con un cronograma que tiene todo el tiempo disponible, está nuevamente incluido. ¿No tienen preguntas? Lo van a encontrar en los libros, a este sexto caso, como el modelo, algunos hablan de teoría, de equilibrios desplazados. Equilibrios, algunos hablan de equilibrios intermitentes. Ay. Y en inglés lo van a encontrar como el modelo de shifting balance. ¿Sí? Refiriéndose a este último caso. Bueno, preguntas, chicos. Fíjense un detalle. En F dice división en razas locales. Esa idea de raza local es el concepto de Deme. Y raza hace referencia muchas veces a la idea de que tienen una adaptación local, ¿sí? Fíjense que acá el N y el M aparecen con minúscula. Y aparece por primera vez el M, ¿lo ven? Con minúscula porque hace referencia no a toda la población, sino a cada uno de los DMs. Y algo más, sigamos trabajando con esta idea. Quedó esto un mamarracho, pero me parece que era útil, ¿sí? Fíjense, si tuvieran que poner en este gráfico el FST, ¿dónde lo pondrían? ¿Cuántos FST habría? También de Wright, el FST, ¿no? ¿Se acuerdan? Obviamente los FST se calculan para cada locus, pero yo podría tener un valor promedio para toda la población, para todos los loci. A ver, piensen, ¿dónde podrían? ¿Dónde ubicarían? ¿Dónde hay diferenciación? Fíjense que todos estos casos hablan de una única población. Esa población se comporta como una unidad evolutiva, se mueve hacia arriba, se mueve hacia los valles.
En este caso tengo varias poblaciones, o sea que es en el único caso donde yo puedo poner un FST, ¿no es así? Y podría poner FST entre medio de 2 DMs. En el medio de 2 DM podría tener un FST. Acá otro FST. Acuérdense que los FST miden diferenciación entre pares de poblaciones. Obviamente que si yo mido esta población y esta otra, ¿cómo va a ser el FST? ¿Grande o pequeño? Grande. Grande, más grande que si mido esta con esta. ¿Sí? Porque tienen más flujo entre ellas. Acá el flujo, fíjense que llegó, ¿se acuerdan el modelo de piedras de paso? Para llegar flujo, un gen desde acá hasta acá, y solamente lo pudo hacer con estas poblaciones en el medio. ¿No es así? Los individuos deberían haber pasado por estos DMs y eso a lo mejor ocupa muchas generaciones. ¿Les queda claro? Sí, profe. Bueno, no estoy viendo el chat, pero no sé si hay preguntas en el chat. No, no hay, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con nuestra clase. Vamos a hacer un corte acá y vamos a hacer una especie de resumen de cómo se venía viendo el tema de la variabilidad genética. Cuando comenzamos la asignatura en la segunda unidad y hablamos de la variabilidad genética, yo les dije que la única forma de estudiar la evolución era mirando a través de la variabilidad genética. La variabilidad que hay en un momento me permite pensar y proponer hipótesis de qué le pasó. Y la variabilidad genética que hay en un momento dado también me permite a mí hacer proyecciones y pensar qué le puede pasar a esa población. Por ejemplo, la gran conclusión de que si hay poca variabilidad hay riesgo de extinción. ¿No es así? Entonces, hace muchos años, miren, acá estamos hablando de Müller. Müller es un genetista que trabajó mucho en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Lo conocen de genética. Müller, que era un genetista clásico, pensaba que las poblaciones tenían poca variabilidad genética. Ese modelo se conocía como modelo clásico, ¿sí? Y viene de la genética clásica. Müller decía que si yo tomara un cromosoma de un organismo diploide, la mayoría de los loci serían homocigotos, ¿lo ven? Cada letra representa un locus y si es mayúscula y minúscula implica que acá tengo variabilidad genética. Entonces él dice, en términos generales las poblaciones son casi puras. La mayoría de las mutaciones son deleterias y entonces la selección las está eliminando todo el tiempo. La selección es fundamentalmente purificadora. ¿Sí? En ese modelo clásico, él dice, eventualmente puede aparecer una mutación beneficiosa, imagínense que dé mejora la eficacia biológica. Va a aparecer en estado heterocigoto y la selección nuevamente purificadora va a reemplazar el alelo de grande por el de chiquitito. Por lo tanto, en este contexto, voy a volver a abrir la pantallita, vamos a ver que según la hipótesis clásica, entonces, hay los clásicos, poca variabilidad genética, dijimos que los individuos eran en su mayoría homocigotos, que puede aparecer mutaciones, si son deleterias, ¿qué va a pasar con esas mutaciones? La selección purificadora las va a eliminar. Y si son beneficiosas, ¿qué va a pasar?
la selección purificadora las va a fijar, va a reemplazar un alelo por otro y en ese caso vamos a tener un periodo de tiempo con polimorfismo. Pero ese polimorfismo es transitorio. ¿Se entiende? Esa visión es contrapuesta a otros representantes. En general, estos representantes, más que de la genética, vienen de la genética de poblaciones. Y acá lo tenemos como principal representante a Theodosus Dobzhansky. ¿Sí? Pucha. A ver. No me deja achicar bien, pero no, es muy loco. Con algunas diapositivas se puede y con otras se sale. Bueno, en el modelo equilibrado, ¿qué notan de diferencia con el anterior? Los quiero escuchar. Miren esa representación conceptual de un cromosoma. Este es el cromosoma de un individuo. Que hay heterocigotos. Que hay, la mayoría de los loci tienen heterocigosis. Y entonces él dice, lo normal es la variabilidad. La mayoría de los individuos es heterocigotos para todos los loci y solo para algunos son homocigotas. Por ejemplo, D. Ah, no es D. Esperen, a ver, acá no dibujé, no hay ninguno ninguno homocigota, ¿sí? Entonces él dice, podríamos haber dibujado un locus FF homocigota. Él dice, hay mucha variabilidad genética. Y hay mucha variabilidad genética no porque hay mucha más mutación que en el otro modelo, sino porque la misma selección mantiene la variabilidad genética. ¿Cuál es la forma de selección que vimos que mantenía variabilidad genética? ¿Eh? Los escucho, chicos. ¿Alguno? Equilibradora. Bien, en el modelo equilibrado, y por eso se llama modelo equilibrado, la principal forma de selección es hay selección purificadora, pero además hay selección equilibradora, es decir, la selección que favorece al heterocigoto. Y ellos dicen, hay mucha variabilidad. Lo común es la heterocigosis, ¿sí? La selección purificadora va a estar eliminando las mutaciones deleterias, va a estar reemplazando mutaciones beneficiosas, pero no hay una mejor alelo que otro. En realidad hay un genotipo mejor que otro, que es el genotipo heterocigoto, ¿sí? Y por lo tanto, esta forma de selección, ¿qué tipo de polimorfismo genera? Lo hemos visto, llevábamos a un P del equilibrio con la selección equilibradora, ¿se acuerdan? Un polimorfismo que es estable. ¿Se acuerdan que cuando vimos selección, vimos que podíamos calcular un P del equilibrio? Y en ese P del equilibrio era distinto a 0 y distinto a 1. Había o estaban presentes los dos alelos. ¿Se acuerdan? Proporción 0,5 cada uno. No necesariamente 0,5, va a depender de los coeficientes de selección. Acuérdense que P del equilibrio lo calculábamos como esta relación, el coeficiente S de un homocigoto sobre la suma de los coeficientes de selección de los dos homocigotos. ¿Se acuerdan? En el práctico hicieron ejercicios de esto. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que tenemos dos visiones distintas. ¿Cuál es el problema? Que para esa época no había mucha forma de estudiar la variabilidad. La variabilidad que se estudiaba en esos momentos era la visible. Entonces, ¿cómo hacía yo para saber
cómo era la mayoría de los genes, y yo solamente podía mirar lo que tenía variabilidad o lo que no tenía variabilidad, y eso sesgaba mucho la conclusión. Así que hubo toda una corriente que empezó a trabajar en la búsqueda de cómo medir la variabilidad, cómo explorar la variabilidad. Y aquí aparece este señor Lewontin, muy importante, miren, acá está Ayala, ¿sí? Ayala fue sacerdote un tiempo y después dejó, y es asesor del Vaticano, y me enteré hace poquito, viene la parte de chisme de la teoría de la evolución, que fue despojado de todos sus méritos alcanzados en la universidad donde él trabaja en Estados Unidos y desde donde era honoris causa el año pasado, luego de un juicio por acoso sexual. Miren qué triste historia, una persona que tuvo un reconocimiento impresionante después de los 80 años, ha quedado totalmente fuera del reconocimiento científico. Por supuesto, lo que hizo científicamente sigue siendo válido, pero totalmente despojado de todos los méritos por acusaciones repetidas de violencia de género. No sé si acoso sexual, además de violencia de género. Y esto el año pasado. Y acá está, este que está acá, es Meir. Si no, perdón, es Dobzhansky. ¿Dónde está Meir? Seguramente debería estar por acá. Bueno, una serie de personajes muy relevantes para la teoría sintética de la evolución. Sí, entonces, Lewontin, que está por algo marcado acá, y Dobzhansky, son los que proponen la hipótesis del equilibrio. Y ellos dicen que hay que ir a mirar la variabilidad en las poblaciones. Bueno, acá tienen algunas de las cosas que ya les dije yo. Para el modelo clásico hay más diferencias entre poblaciones que dentro de poblaciones, ¿sí? Para los equilibrados hay mucha variación dentro y poca variación entre, ¿sí? Y acá está lo que decíamos de los polimorfismos. Para el modelo clásico, la especiación solo va a ser posible si aparecen mutaciones que diferencian a una población de otra, mientras que para los equilibrados hay mucha oportunidad de especiación porque hay mucha variabilidad y muchos polimorfismos que pueden ser ventajosos en heterocigosis, pero con distintas heterocigosis para las distintas poblaciones. Así que fíjense que Lewontin, entre otros, se ponen a trabajar arduamente en ver cómo poder estudiar la variabilidad. Estamos hablando de que todavía ni siquiera se había descubierto la estructura química del ADN. Así que para fines de 1950 recién se sabía de que el ADN era el material hereditario y que estaba constituido por el ADN, básicamente era el material hereditario y se conocía cómo era la estructura química de ese material hereditario. Para esa época se empezaban a secuenciar las primeras proteínas y entonces una forma de estudiar la variabilidad era ver la diferencia en la secuencia de las proteínas. Pero esto era muy costoso, muy difícil de hacer y obviamente difícil de estudiar a nivel de poblaciones, que necesitábamos hacer secuencias para muchos individuos de la misma población. Y así, ¿sí? Aparece una técnica que produjo un salto conceptual en la teoría de la evolución. Fue la posibilidad de medir la variabilidad de los polipéptidos, ¿sí? Viendo cómo se desplazaban en un campo eléctrico y luego tiñendo los productos de esa corrida electroforética y viendo dónde se encontraban. Ya hemos hablado de la electroforesis. Esta electroforesis es para proteínas y los estudios masivos de electroforesis de proteínas mostraron que había mucha variabilidad para un mismo tipo proteico. Así que a finales de la década del 60 se propone o se llega a la conclusión de que hay mucha variabilidad genética a nivel expresada a nivel de las proteínas.
a finales de 1970 ya hay muchas secuencias de ADN y entonces se empieza a estudiar la variabilidad directamente en el ADN. Ya saben ustedes que a partir del desarrollo de la PCR en la década del 80 se desarrollan muchísimas técnicas, ¿sí?, para poder estudiar directamente el ADN, que son los marcadores moleculares que están ampliamente difundidos ahora, ¿sí? Entonces, Lewontin fue el primero en empezar a estudiar poblaciones naturales y a ver que había una amplia variabilidad genética. Este señor Lewontin lo vamos a traer nuevamente cuando analicemos la macroevolución. Y en medio de esta disputa, donde queda claro que había mucha variabilidad genética, ¿sí?, se reformula la hipótesis clásica. ¿Y cómo se reformula? Con lo que se conoce hoy como la teoría neutra de la evolución molecular. El principal proponente es Kimura. ¿Qué dice Kimura? Kimura, su discípula Ota, ¿sí?, son genetistas de poblaciones con un conocimiento y un manejo de la matemática muy importante. Y eso, al igual que en el caso de Wright, hace posible que desarrollen todos estos modelitos que para nosotros son tan simples, pero que vienen de trabajar ecuaciones muy complejas. Este 4NS, 4NMU, sale de hacer trabajos muy complejos de fórmulas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Kimura? Dice, hay mucha variación genética a nivel molecular, que es esta que está siendo estudiada con las isoenzimas, con el ADN, pero resulta que esa variación molecular está representando una variabilidad que no es sensible a la selección. ¿Qué quiere decir esto? Que es neutra. Hay distintos alelos, pero ninguno es mejor que otro. Si esto es así, la causa de que cambie su frecuencia génica o que un alelo reemplace a otro no es la selección direccional. Una de las causas va a ser la deriva génica. Y es importante que la deriva no puede actuar sola, necesita que se genere variación. Entonces él dice, permanentemente la mutación genera nuevas variantes y la deriva génica define la suerte de esa mutación, si se fija o se pierde. Entonces él dice, el polimorfismo observado en las poblaciones es un polimorfismo transitorio, igual que los clásicos, porque es el polimorfismo presente mientras la deriva está jugando con esas variaciones hasta que finalmente alguna por azar se fija. ¿Me siguen aquí? Lo que dice Kimura es que en realidad la mayoría de las mutaciones son selectivas, son deleterias, producen desajuste. A esas mutaciones las elimina la selección. Luego vienen la siguiente gran cantidad de mutaciones son neutras, ¿sí? Ni mejoran ni empeoran. Y ahí la deriva decide la suerte. Finalmente hay alguna que se fija, pero luego aparecen nuevas mutaciones y hay un reemplazo permanente de alelos en las especies. Y él dice, mucho más raramente algunas mutaciones serán benéficas. Y si son beneficiosas, la selección purificadora puede generar el reemplazo. Ellos plantean que la propuesta de que la variabilidad se debe a selección equilibradora tiene un error serio. Y hablan del lastre. ¿Se acuerdan que vimos que los polimorfismos equilibrados causaban lastre en la población? ¿Qué era el lastre? La pérdida de eficacia viva. Exactamente. ¿Se acuerdan que vimos que el polimorfismo equilibrado siempre producía homocigotos y por lo tanto esa población tenía lastre, o sea que W era menor que 1? ¿Se acuerdan? Entonces dice, la deriva sobre mutantes neutros no genera lastre y sostiene variabilidad en forma transitoria hasta que se fije. ¿Cuánto va a demorar en fijarse? Va a depender del tamaño de la población, ya lo vimos a eso. ¿Se acuerdan? Y entonces,
este trabajo de Kimura ha pasado a tener mucha importancia. El libro fue escrito, el paper original fue escrito en 1968 y en el 2018 muchos autores hicieron revisión del estado de la teoría neutralista de la evolución molecular. Y fíjense que se habla de evolución molecular. Él dice, esto que estoy diciendo se cumple para las moléculas. Esto no quiere decir que a nivel de fenotipos morfológicos la selección no sea la principal causa de la adaptación. ¿Sí? Entonces, la hipótesis fundamental del neutralismo es que el cambio evolutivo a nivel molecular se debe a la fijación de mutantes selectivamente neutros. Otta después modificó ese principio y lo llevó a casi neutros, ¿sí? Es decir, si eran un poquito selectivos en contra o a favor, también la deriva era la responsable del cambio, más que a la selección positiva darwiniana. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo que una molécula cambia en la historia o en un linaje filogenético, ese cambio, un seleccionista diría, acá hay adaptación, esta molécula se comporta mejor que la anterior. ¿Y qué dirían Kimura, Otta, King y algunos otros? Dirían, este cambio no necesariamente implica adaptación, implica solamente la suerte de algunas mutaciones de haber sido llevadas a la fijación por la deriva. ¿Sí? Entonces, estamos construyendo una parte de la teoría de la evolución que algunos llaman la nueva síntesis. Y les digo esto porque hay muchos que han dicho, la teoría de la evolución está derribada por la teoría neutralista. No está derribada, va complementando. Fíjense que la proponen solo para la evolución molecular. Ayer, tratando de repasar esto que yo ya había estudiado y ver si había cosas nuevas, estuve escuchando una conferencia sumamente atractiva de alguien que propone cómo la teoría neutralista puede extenderse al fenotipo morfológico. Y explica esto con el tema del cerebro. Todavía eso está en pañales, así que no va a ser introducido en la clase de evolución, pero piensen que hay quienes ya están trabajando con la teoría neutralista y su expansión al nivel fenotípico morfológico. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que un alelo sea neutro? O cuasi neutro. Quiere decir que el S es cero o casi cero. ¿Sí? Entonces, esas mutaciones tienen un efecto sobre el fitness que son muy semejantes entre sí y por eso la deriva puede ser más importante que la selección. Y acá vuelve a aparecer eso de lo que ya les hablé, que es el producto 4NE por S. Si es bajo, menor que 1, implica que la deriva es más importante que la selección y aún pueden fijarse alelos que son selectivamente negativos. Entonces, va a depender de la relación S por N. Si la población es muy chiquita, el S incluso puede ser más grande. ¿Sí? En un N de 100, ¿sí? Si S es 0,01, ¿sí? Si es menor que 100 va a predominar la deriva y si es mayor que 100 el N efectivo va a predominar la selección. Ya vimos, ¿se acuerdan cuando hicimos las simulaciones mutación-deriva? Que casualmente había algunos casos que se fijaba un alelo que era desventajoso. ¿Recuerdan? Cuando analizamos Populus. Entonces, lo que podemos concluir con la teoría neutralista de la evolución molecular es que en las poblaciones hay mucha más variabilidad de lo que se creía. Que además podemos utilizar el cambio en las secuencias de proteínas o de nucleótidos en una línea filogenética, la podemos utilizar como un reloj molecular. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo ha pasado desde la divergencia de dos especies, les voy a dibujar acá, tengo acá la especie ancestral,
que se divide en dos. Imagínense que yo tomo una proteína para comparar. Bueno, acá la proteína tiene un cambio en este aminoácido, acá en este otro, ¿sí? Si hubiese dos cambios aminoácidicos, entonces quiere decir que pasó más tiempo en la separación de estos dos que si hubo un solo cambio. Esto está representando el tiempo en generaciones. Entonces, la deriva va a ir acumulando mutaciones que ocurren en distintos sectores del polipéptido. Por ejemplo, si acá tengo los aminoácidos, o de los nucleótidos, si esto es ADN. Acá tendré aminoácidos y a lo mejor en algún punto este aminoácido sustituye al anterior. Y lo mismo podemos hacer con los nucleótidos. Acá tenemos una secuencia nucleotídica, no sé, ATTT en el estado ancestral, y luego en una especie derivada hay una mutación que se fijó acá y que en vez de T tengo C, y el resto sigue igual. Entonces, mientras más cambios o sustituciones vea yo, quiere decir que hay más tiempo de divergencia entre los dos linajes, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más del reloj molecular. Entonces, hay una relación también inversa. Si una proteína tiene muchas limitaciones y cualquier cambio va a ser negativo, entonces su velocidad de evolución va a ser lenta. Y esto lo tenemos representado en predicciones que hicieron los neutralistas. Por ejemplo, dicen ellos, aquellas proteínas que son de mucha importancia, por ejemplo, aquellas proteínas que son enzimas o que intervienen en la cadena respiratoria, van a tener muchas menores posibilidades de que cualquier cambio sea neutro. Es más probable que cualquier cambio sea desventajoso, si ya está adaptada ese producto. Y entonces, déjenme que busque, porque me adelanté, que busque el ejemplo. Miren, acá está. Fíjense, acá tenemos mutaciones sinónimas y mutaciones no sinónimas. No sinónimas quiere decir que la mutación en el ADN produce un cambio en el aminoácido. Y las sinónimas son generalmente las que tienen que ver con la redundancia de código genético. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hay más acumulación de cambios en sectores que implican cambios sinónimos que la velocidad de cambios en regiones no sinónimas. ¿Sí? Ese es un ejemplo de la predicción que se cumple. Otra predicción, a ver dónde está el ejemplito. No está en esa, está en esta. Fíjense. Acá tenemos tres proteínas distintas. Los fibrinopéptidos, que no son de mucha importancia, las globinas, como la hemoglobina, y el citocromo C. Miren ustedes que, y las histonas, acuérdense que las histonas son las proteínas que compactan el ADN y que forman parte de la cromatina, ¿no es así? Las pendientes de estas curvas están marcando la velocidad de evolución. ¿Quiénes evolucionan más rápido? ¿Las curvas que están hacia la izquierda o estas hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda estoy viendo proteínas que evolucionan rápido. Fíjense que acá tenemos millones de años, ¿lo ven? Radiación adaptativa de los mamíferos, hace unos 65 millones de años, ¿sí? Y acá nos estamos yendo atrás en el tiempo. Este es el tiempo actual. Estamos mirando hacia atrás. Estamos viendo la divergencia, por ejemplo, de esta misma proteína. Acá las diferencias en el momento de la radiación de los mamíferos, pero acá las diferencias, ¿ven? En la separación entre plantas y animales.
Esta proteína histona acumuló pocos cambios. Esta proteína fibrinopéptido acumuló muchos cambios. ¿Por qué? Porque es menos importante. Entonces, otra predicción que realizan los neutralistas es encontrar esto que efectivamente se ve. El citocromo C ha acumulado pocos cambios entre plantas y animales. ¿Sí? Miren, se calcula que entre plantas y animales hay 0,7 número de sustituciones por sitio. Sitio es el lugar del ADN o de la proteína. En este caso estamos viendo una proteína. ¿Sí? Entonces, esas predicciones están claramente expresadas. ¿Sí? Vemos que proteínas que son de una gran importancia funcional evolucionan más lento que proteínas con poca importancia. Otro ejemplo lo podemos ver en que una misma proteína, ¿sí?, tiene una velocidad constante de evolución, de reemplazo, de sustitución de aminoácidos. Y con eso yo puedo trazar filogenias. Esa constancia en la velocidad de la proteína está implicando, según los neutralistas, que no puede haber sido la selección la que produjo la evolución de la molécula, porque yo por selección no espero que los ritmos sean constantes de cambio. Sabemos que ha habido cambios, acá están los periodos geológicos, que hay momentos de cambios ambientales abruptos y otros momentos donde el ambiente ha permanecido estable. Entonces, ¿por qué la proteína debería evolucionar, ¿sí?, de una forma constante? Dice, porque esa evolución implica sustituciones de alelos neutros, no selectivos. No es que la variante que tiene el hombre es mejor que la que tiene el tiburón, simplemente los cambios están reflejando fenómenos neutrales fijados por deriva. ¿Sí? Fíjense que acá, dicen ellos, podemos trabajar con el concepto de reloj molecular. Y yo dejaría este tema para que lo desarrollemos más ampliamente en la próxima clase, porque ya me estoy pasando. Entonces, en la próxima clase vamos a ver otras predicciones del neutralismo, ¿sí? Y cómo el neutralismo se ha transformado en una hipótesis nula para probar selección. Miren qué interesante. Hay un cuestionamiento muy serio a la selección, es que siempre la selección parte de la hipótesis de que hay selección. Desde el punto de vista epistemológico es crítico eso. Se dice que hay que buscar algo, que uno siempre tiene que poner la hipótesis contraria a lo que quiere probar. Y entonces el neutralismo ofrece esa posibilidad. Yo tengo que proponer que algo es neutro y entonces, si no se cumple, pienso que hay selección o deduzco que hay selección. ¿Sí? Todo esto lo vamos a trabajar en la próxima clase y vamos a hacer algún ejercicio de resolución de reloj molecular. Dejo de compartir. Dejo de grabar primero.